Bienvenidos a esta nueva celebración dominical. Hoy tengo yo el privilegio de darles la más cariñosa bienvenida. También anunciarles que estará con nosotros el hermano Roger Morales trayendo la palabra de bendición para nuestras vidas. Qué bueno que ustedes están ahí. Vamos a gozarnos por un tiempo y prepare su Biblia, que todos estemos reverentes, atentos al tiempo que el Señor nos va a dar. Bienvenidos todos y espero que después hayan testimonios de la bendición que hoy recibimos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú. Buenos días, hermanos, es un gusto estar con ustedes hoy. Es un honor para mí estar en la que siempre ha sido mi casa, ¿verdad? Nunca me he ido, quizá físicamente sí, pero siempre estamos con el corazón y con el espíritu y siempre al pendiente de la congregación de Iglesia Jerusalén. Y hoy para mí es un honor estar con ustedes compartiendo la palabra, compartiendo el mensaje del Señor.
Y pues le quiero agradecer de manera puntual a nuestro querido hermano Jorge por la oportunidad que me da. Espero no defraudarle y espero que esto sea para la gloria y para la honra del Señor. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante para nosotros. Es un tema que trata acerca de nuestra necesidad que tenemos por el Señor Jesús. Y no solo es una necesidad de esa necesidad que generalmente nosotros revelamos cuando nos falta algo, cuando estamos en crisis o cuando estamos en necesidad. Es una necesidad mucho más allá, es una necesidad que trasciende incluso hacia la eternidad. Vamos a leer unos versos que están en el libro de Proverbios. Quiero que me acompañen por favor a Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Lo voy a leer yo, sígalo con su vista y dicen estos versículos: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu palabra que es perfecta y siempre está para nosotros en el momento adecuado. Gracias, Padre, porque has enviado a tu Hijo a rescatarnos, a salvarnos. Y gracias, Señor, porque a través de Él tenemos justificación, tenemos santificación y salvación, Padre. Te pedimos, Señor, que esta mañana tu palabra llegue hasta nuestros corazones, quebrante nuestros corazones y nos haga meditar y reflexionar acerca de cuán necesario eres tú en nuestras vidas y cuánto te necesitamos, Señor, cuán menesterosos somos nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, hemos orado. Amén. Y amén. A manera de introducción quisiera decirles, hermanos, que como seres humanos somos unos seres muy peculiares. No nos gusta la culpa. No nos gusta ser culpables, ¿verdad? Desde muy temprana edad vemos a los niños que les preguntan quién hizo tal cosa, quién hizo la otra cosa y rápido están apuntando dedos, fue mi hermanito o incluso fue el perrito o yo no fui, porque nadie quiere ser encontrado culpable. Al punto también de que no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Siempre estamos pendientes de hacer nuestra propia voluntad y si no me gusta que me echen la culpa o sentirme culpable, tampoco me gusta que me digan que lo que estoy haciendo es algo malo o que estoy equivocado. A raíz de ese sentimiento es que nosotros podemos ver a nuestros niños, podemos ver a los niños chiquitos que le dicen a su mamá, que le dicen a su papá, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y uno dice, definitivamente este niño es un niño rebelde. Pero en realidad lo que sucede es que en nuestros corazones nosotros somos unas personas soberbias desde muy chiquitos. Desde niños el pecado en nuestra vida se hace presente. Tengo una hija que tiene 5 años y me cuesta lidiar con sus mentiras, me cuesta lidiar con su manipulación y de verdad que quisiera verla como una mentira de una niñita de 5 años, cuando en el fondo yo sé que esa mentira que mi hija me está diciendo parte de un corazón caído por el pecado. Nace de un corazón pecaminoso, nace de un corazón soberbio, nace de un corazón que está lejos de Dios a causa de su propio pecado. Llegamos a un punto que le echamos la culpa a todo. No sé si usted se recuerda hace algunos años, bueno, yo tengo años de que ya no asisto a una congregación así, pero hace muchos años, hace varios años, unos 10, 12 años, había una tendencia, había una moda de que veíamos al diablo en todo. No sé si usted lo recuerda, y que el enemigo por aquí, que el enemigo por allá, y que el enemigo acullá, y queríamos ver al diablo en todos lados. Se iba la luz y era un demonio de oscuridad, ¿verdad? Faltaba dinero, era un demonio de pobreza. Había enfermedad y era un espíritu de enfermedad el que había. Todo era demonio. No podíamos abrir un poco los ojos y darnos cuenta de que muchas cosas que pasaban en nuestras vidas no eran a causa del enemigo, como le decimos, sino a causa de nuestra propia concupiscencia y a causa de nuestro propio pecado. Juan Calvino tiene una frase que dice: cada persona a su manera
cuida con cariño todo un reino en su corazón. Y por eso los versículos que leemos, porque es muy fácil para nosotros ser sabios en nuestra propia opinión. Es muy fácil que lleguemos a un punto en donde hemos ganado todo. Quizá tenemos un buen sueldo, tenemos una bonita familia, tenemos un bonito trabajo, pero es muy fácil caer en nuestro propio corazón pecaminoso y decir todo lo he logrado gracias a mi mano. Cuando en realidad el versículo 5 y el versículo 7 de Proverbios me dicen: fíate de Jehová, no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes por qué? Porque tu propia prudencia, mi propia opinión es fallida y eventualmente caeremos. Hablando de este tema, entonces, quisiera utilizar algunos versos para delimitar cuál es mi condición como ser humano. Y ojo que no estoy hablando nada más para personas que no conocen a Cristo. Lo que vamos a ver es tan interesante, bueno, no es interesante la palabra, pero lo que vamos a ver es tan duro, es tan honesto de parte del Señor, que no solamente aplica para la gente que no tiene conocimiento del Señor, también aplica para los que ya tenemos tiempo en Él y tenemos pleno conocimiento de su palabra. Hablando pues de nuestra condición, quisiera que fuéramos a Santiago, capítulo 4, versos 1 al 5. El apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, hace énfasis acerca de nuestro corazón pecaminoso, acerca de nuestra proclividad al pecado, acerca de nuestra tendencia en todo momento hacia estar en contra del Señor, hacia no agradarle a Él, hacia agradarme a mí, porque realmente hay cosas pecaminosas que, siendo honestos, queridos hermanos, nos gustan y nos atraen. Capítulo 4, verso 1 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiero hacer un paréntesis acá con respecto a la amistad con el mundo y a la enemistad con Dios. Tenemos este pensamiento dentro del cristianismo de que el mundo está afuera de esa puerta que usted ve ahí. Como que si el mundo fuera una delimitación geográfica para decir, allá es el mundo. O a veces decimos despectivamente los predicadores, uy, los del mundo. Cuando el mundo en realidad no es una delimitación geográfica o un grupo de personas o un país específicamente. El mundo es cualquier cosa que esté en contra de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy probable que muchos de nosotros en nuestros corazones tengamos pensamientos que estén en contra de la glorificación del Señor Jesucristo, y en lugar de glorificarle a Él, buscamos glorificarnos a nosotros, otra vez siendo sabios en nuestra propia opinión. El apóstol Santiago nos deja ver que a nosotros nos mueve la envidia, nos mueve la codicia. Somos mundanos totalmente, somos soberbios, no nos gusta nada que no nos agrade, nos encanta el chisme, nos encanta hablar de los demás, porque seamos honestos, ¿no es un poquito gratificante hablar cosas malas de la gente que nos cae mal? ¿No es un poquito gratificante que nos cuenten que al que no nos cae bien le está yendo mal? Seamos honestos. Y ojo, aquí quiero hacer una pregunta, hermanos, y quiero que usted se la responda. No me la responda a mí, pero quiero que se la responda. Y la pregunta es, ¿a quién le está hablando el apóstol Santiago en esta carta? Respóndaselo usted en su corazón y dése cuenta. Si no sabe a quién le está hablando, yo le invito a que lea la carta del apóstol Santiago y que se dé cuenta.
¿A quién le está escribiendo? Esta pregunta que le estoy haciendo, ¿a quién le escribe Santiago? La voy a repetir varias veces durante el tema para que vayamos entendiendo. Entonces el apóstol Santiago otra vez le está diciendo a la audiencia que son almas adúlteras. Qué duro es esta denotación, es esta frase, almas adúlteras. Quiero decir de manera sensible y con mi corazón abierto, si algo le tengo miedo en mi matrimonio es al adulterio. No me gustaría fallarle a mi esposa de esa manera. Por eso cuando yo en mi corazón presiento que hay una puerta abierta en donde podría caer en ese tema, siempre salgo corriendo y huyo, porque el adulterio y el tema sexual es un tema que es difícil de tratar en un matrimonio. Y el apóstol Santiago está diciendo almas adúlteras, es decir, que este debería ser un tema que a Roger puntualmente le debería de dar miedo, porque no solamente no es fallarle a mi esposa, sino que estoy siendo adúltero con el Señor Jesucristo. Es decir, que casado con Él, estoy teniendo una relación en secreto con quien no debería. Y no solamente es un tema de amistad, es un tema de total traición, porque el adulterio es una traición. Y esa es mi condición. Estoy en total traición delante de Dios. A Él lo estoy traicionando con mis envidias, con mi codicia, con mi soberbia, con mi actuar mundano, con mi actuar que está en contra de la gloria y de la glorificación de Dios. Quiero glorificarme a mí mismo. Quiero agradarme a mí mismo. Quiero agradar mis deseos carnales. Y cuando hablo de deseos carnales, aquí quiero ser puntual. No solamente se refiere a los deseos sexuales, como muchos pintan. El deseo carnal de no poder, por ejemplo, dejar de ver televisión. Son las 2 de la mañana y estamos pegados al Netflix porque esta serie me gusta. Es un deseo carnal, claro. El deseo carnal de no poder dejar de comer también es pecado. Es un deseo que me agrada solo a mí, es que yo no puedo dejar de comer, es que me gusta. O el mismo deseo carnal de ser una persona fit y que no puedo dejar de hacer ejercicio y tengo que ir al gimnasio 2 horas al día. No digo que sea pecado, pero cuando las cuestiones se exceden, comienzan a ser pecaminosas. Siguiendo con el tema de nuestra condición, el apóstol Juan también, en su primera carta, quiero que me acompañen a Juan capítulo 1, versos del 5 al 8. Yo lo voy a leer y el apóstol Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ya hemos visto cómo el apóstol Santiago entonces dice que nuestra condición es una condición de envidia, de codicia, de soberbia, y ahora el apóstol Juan me está enseñando que mi condición es una condición de engaño. Estoy engañado otra vez. Estoy viendo que mi corazón propio me está engañando. Jeremías 17:9 dice que no hay mayor engaño que el engaño de nuestro corazón. No soy siquiera honesto conmigo mismo. Todo el tiempo estoy encubriendo mi pecado. Decimos, fue un desliz, fue una sola vez, no va a volver a ocurrir. Queremos tachar o queremos ocultar lo feo de nuestro pecado, disfrazándolo de otro tipo de cuestiones. Fue una mentirita blanca. Fue nada más un poquito de dinero el que me robé. Fue nada más una persona a la que estoy matando. No es chisme, es una petición de oración. ¿Se siente familiar con esa frase? No, esto yo no estoy murmurando, es para ver por qué oramos por X o Y persona. Hablando de encubrir nuestro pecado y de disfrazar nuestro pecado, hay una anécdota. El presidente Richard Nixon, cuando fue destapado todo este escándalo de Watergate en los Estados Unidos, ustedes se imaginarán
que Richard Nixon fue uno de los primeros presidentes en Estados Unidos que fue descubierto con corrupción. Da un poco de risa. Aquí en Guatemala, pues, cada presidente ha sido corrupto, pero allá fue un gran escándalo, porque ningún presidente había tenido un tipo de escándalo de esta manera, y Richard Nixon lo descubren escuchando un montón de llamadas, haciendo un montón de cosas en este escándalo, y cuando él ya no le queda de otra y tiene que salir y encarar a los medios y encarar a la gente, Richard Nixon dice la siguiente frase: cometí un error. Y cualquiera podrá decir, bueno, sí es cierto, cometió un error, pero en ese momento él bien sabía que su error no era solo un error. Era realmente un gran escándalo. Y si él hubiera dicho todo lo que realmente hubiera dicho, o hubiera hecho, mejor dicho, les puedo asegurar que la gente no hubiera tenido la piedad que tuvo con él. Él solo dijo, cometí un error. La gente dijo, sí, es cierto, cometió un error. Pero en realidad no era un error. Él había hecho lo que había hecho de manera alevosa. Lo había hecho pensándolo, meditándolo, justo como nosotros cuando cometemos nuestro pecado, y a veces lo hacemos de manera planeada. Lo hacemos de una manera sin necesidad de tentación, por así decirlo. Decimos, no, solamente fue un pequeño error, solamente fue una mentirilla, fue algo que no es tan grande. Por lo menos yo no soy como esos que violan y que roban y que matan. Pero el apóstol Juan está diciendo que somos engañados. En el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Estamos mintiendo y estamos engañados. Y en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Recuerdo que hace varios años entrevistaron a una persona muy conocida en Guatemala que se apuntó para ser presidente, y le preguntaron a esta persona, ¿usted ha dicho alguna mentira en su vida? Y esta persona dijo, no he dicho ninguna mentira. De manera honesta les quiero decir, yo iba a votar por esta persona. Yo estaba decidido incluso a afiliarme a su partido político. Pero el día que yo lo escuché decir esa frase en Radio Nacional, ese día supe que era uno más de los políticos que tenemos. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y si soy tan hábil para engañarme a mí mismo, soy hábil para engañar a todos los demás. Y vuelvo a la pregunta que les hice con Santiago. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Juan en esta carta? Entonces ya Santiago nos dice que nuestra condición es una condición de soberbia, de envidia, de codicia, y ahora Juan dice, tu condición es una condición engañosa. No sabes ni siquiera en dónde estás parado. Eres sabio en tu propia opinión. El apóstol Pablo también en Romanos, vamos a ir a la tercera característica de nuestra condición. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo en Romanos hace un esfuerzo, o se esmera demasiado en querernos hacer entender que el único justo es el Señor Jesucristo, y de que todos nosotros somos pecadores. El capítulo 3 de Romanos está plagado de versículos que dicen que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay ni uno solo justo, que el único justo es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos está diciéndole a los romanos, y nos está diciendo a nosotros, que nuestra condición es una condición de debilidad, es una condición pecaminosa. Estoy muerto en mis delitos y pecados también, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos el más mínimo latido de santidad en nuestros corazones. Estamos con una tendencia débil hacia el pecado. Nos gusta, nos atrae. La ley de nuestros miembros nos motiva a hacer lo que no queremos hacer y a no hacer lo que tenemos que hacer.
¿Se recuerdan de ese verso? El apóstol Pablo diciendo: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que paro haciendo. Esa es la ley de mis miembros. El apóstol Pablo está diciéndole a los romanos y nos enseña hoy que nuestro cuerpo nos domina, nuestra naturaleza pecaminosa nos domina, nuestra carne nos domina constantemente. Decimos que queremos hacer algo y terminamos haciendo otra cosa. Decimos que ya no haremos algo y terminamos haciéndolo. Nuestra vida es, como decía el apóstol Juan antes, un total engaño, porque nuestro cuerpo, nuestra naturaleza es débil, es pecaminosa. Hablando de esto, el predicador R.C. Sproul decía: pecamos porque somos pecadores, y no somos pecadores porque pecamos. Un poquito extraña la frase. Lo que él quiere dar a entender es que pecamos porque intrínsecamente somos pecadores y no hay nada que podamos hacer para limpiar nuestro corazón pecaminoso. Siempre que hablamos de este tema, uno de predicador le pregunta a la gente: ¿quién de ustedes pecó del camino de su casa para acá? Y les puedo asegurar que todos levantamos la mano. Si llevamos una cuenta de nuestros pecados, les puedo asegurar que es un conjunto infinito, diría mi hija que está aprendiendo eso. Nadie de nosotros puede ni siquiera contar sus pecados porque somos pecadores. Nuestro corazón y nuestra naturaleza intrínseca es una naturaleza pecaminosa. Estamos proclives al pecado, estamos tendenciosos al pecado, lo buscamos. Tenemos algo en nuestra vida que nos gusta y nos atrae de pecar. Y tal vez no queremos fallarle a Dios. Es que eso es lo extraño de esta situación. Que quizá nos levantamos en la mañana queriendo glorificar a Dios, pero a los primeros instantes ya estamos con nuestra mente, ya estamos con nuestro corazón, con nuestras manos. Saliendo de la iglesia incluso, vamos con el corazón quebrantado por la palabra del Señor, con nuestra mente en reflexión, pero se nos cruza un carro saliendo de la iglesia y parece que todo se olvida y el tráfico es el culpable de sacar realmente lo que tenemos dentro. Entonces el apóstol Santiago dice que nuestra condición es una condición de envidia y de codicia. El apóstol Juan que nuestra condición es una condición engañosa. Y el apóstol Pablo dice que mi condición es débil y de pecaminosidad. Y vuelvo a la tercera pregunta: ¿a quién le escribe Pablo en esta carta? Y la última parte de la condición de hoy es el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos más adelante. En el capítulo 4, usted va a leer este versículo que da mucha esperanza, pero al mismo tiempo demuestra una gran verdad acerca de nuestra vida. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí hay dos cosas en las cuales yo quiero enfatizar. La primera es que somos débiles, nuestras debilidades. Y otra vez quiero hacer hincapié en esto. Nuestra vida es una vida tendenciosa al pecado. No tenemos control. Una vez hemos llegado a donde estamos, no tenemos control. Sé que la Biblia nunca dice que, por ejemplo, fumar o beber una bebida alcohólica es pecado. La Biblia no lo dice puntualmente. Pero lo que sí es pecado es dejarme llevar por lo que estoy haciendo y no tener control de las cosas. Y aquí no necesariamente tiene que ser una cerveza la que me haga perder el control. Puede ser una Coca-Cola la que me haga perder el control. Puede ser de que llegue a un punto en el que ya no pueda controlar mi gana de querer comer McDonald's o mi gana de estar sentado frente a la computadora o enfrente del teléfono viendo Facebook o subiendo fotos en Instagram. ¿Por qué? Porque mi debilidad, mi vida, yo no tengo el control. Es mi carne la que me controla. Mi naturaleza pecaminosa me controla. Y con esto entonces llego a una conclusión. Y es que no puedo solo. Necesito al Señor Jesucristo. No podemos solos. Si yo creo que puedo solo,
Estoy siendo soberbio, como decía el apóstol Santiago. Si yo creo que puedo solo, me estoy engañando a mí mismo, como decía el apóstol Juan. Si yo creo que puedo solo, estoy siendo mentiroso porque no puedo solo y soy pecador, como dice el apóstol Pablo. Y si yo creo que puedo solo, entonces estoy diciendo a mí mismo de que yo tengo el control, cuando en realidad no tengo el control, como diría el escritor de Hebreos. Somos débiles. Y aún en nuestra semejanza el Señor Jesucristo fue tentado. Eso significa de que podemos confiar en Él. Por eso lo necesitamos a Él. Le tengo mucho respeto a las organizaciones como los Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Y espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, porque yo sé que hay mucha gente que ha utilizado ese método y le ha sido bastante efectivo. Sin embargo, ¿ha asistido usted a alguna reunión de Alcohólicos Anónimos? Recuerdo que cuando era chico y veníamos acá al templo y regresábamos con mi papá, con mi mamá, teníamos que guardar el carro en un parqueo que era de la municipalidad, porque donde yo vivía en la 1 de julio no hay parqueos en muchas de las casas. Y pasábamos dejando el carro en el parqueo y de regreso del parqueo para nuestra casa había un capítulo o una reunión de los Alcohólicos Anónimos. Y cada vez que pasábamos, había un humo de cigarro. Había una nube de cigarros ahí adentro. Quizá ellos habían vencido el alcohol, pero el tabaquismo les estaba ganando la batalla. Es que no podemos solos. Creemos y pretendemos que podemos solos porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Sé que esta prédica quizá a usted lo ha estado dejando más triste y decepcionado de lo que esperaba, pero gracias a Dios y gracias a su misericordia hay un pero en esta historia. Así que vamos a regresar a Santiago una vez más. Vamos a Santiago capítulo 4, unas hojitas ahí adelante, y no vamos a leer los versos del 1 al 5, vamos a leer el verso 6. Y aquí está el primer pero. El apóstol Santiago dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ante mi naturaleza pecaminosa, ante mi soberbia, ante mi codicia, ante mi envidia, ante todo Él da más gracia. Siempre hay un pero. Gloria a Dios por los peros. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo, porque Él da más gracia. Y no solamente me da la gracia, sino que me lleva a un punto en donde puedo reconocer con humildad. Escúchelo bien. Puedo reconocer con humildad y no soberbiamente. Puedo decir, necesito a Cristo. En mi envidia, en mi codicia, necesito a Cristo. Y vamos a responder la primera pregunta. ¿A quién le escribe Santiago en esta carta? A la iglesia, a los queridos hermanos le está escribiendo Santiago. No está escribiendo a los gentiles, no está escribiendo a los incrédulos, le está escribiendo a los hermanos. Así que, hermanos míos, necesitamos reconocer con humildad que necesitamos a Cristo. Necesitamos en todo momento al Señor Jesucristo. El apóstol Juan en 1 de Juan verso 9, ahora vamos al segundo pero. El apóstol Juan en 1 de Juan 9 dice, ya se me perdió, perdón, creí que lo tenía por acá. Acá está. 1 de Juan capítulo 1 verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún con mi corazón engañoso, ante mis excusas, ante mi falta de confesión, porque yo no creo que hice nada malo, ella que me venga a pedir perdón. Ante ese corazón engañado, como dijo el salmista, escondí mi pecado y se enfriaron mis huesos. Ante ese sentimiento, el Señor me hace entender que necesito a Cristo para ser perdonado y para ser limpio de mis pecados. Hay un pero siempre hay un pero. Sí puedes estar con tu corazón engañoso, pero una vez que confiesas tu pecado,
Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por su fidelidad, gloria a Dios por su justicia, gloria a Dios porque Él está accesible y podemos acercarnos delante de Él y podemos alcanzar no solo su gracia, como decía el apóstol Santiago, sino también su perdón, como dice el apóstol Juan. Romanos 5:8 nuevamente nos dice que en medio de nuestro pecado ha abundado el amor del Señor, y por eso dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y de esta manera Dios muestra su amor para con nosotros ante cualquier cantidad de pecado. No importa la cantidad de pecado que tengas, ante cualquier cantidad de maldad que haya en tu corazón, el amor del Señor es más grande. Y su redención y su obra redentora en la cruz puede más que cualquier pecado que tengamos, aún en nuestras debilidades. Romanos 5:6, unos versículos antes, dice: porque Cristo, aún cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No solamente el apóstol Pablo nos dice impíos, sino también nos dice débiles. Y aún en nuestra debilidad, aún en nuestra mortandad pecaminosa, en mi necesidad de un Salvador, el Señor me hace confesar que necesito a Cristo. No solo para limpiarme de mi pecado, no solo para quebrantar mi corazón, lo necesito para ser salvo, para ser redimido, lo necesito para tener una nueva vida en Él, para poder encontrarme con Él en su gloria, lo necesito. No hay forma en que yo pueda salvarme a mí mismo, no hay forma en que yo pueda salvarme siendo sabio en mi propia opinión. Necesito a Cristo. Y por último, el escritor de Hebreos, en el capítulo 4 y verso 16, nos habla del último pero. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En medio de mi tendencia, en medio de mi debilidad ante el pecado, en medio de mi tentación, aún con el montón de pecados que no he confesado, que no he traído a la cruz, y me siento frío, y me siento culpable, y me siento alejado porque siento que todos me juzgan por mi pecado, porque definitivamente mi pecado un día se hizo visible, dejó de estar escondido, dejé de hacerlo a escondidas y ahora todos se dan cuenta de que soy ese que yo decía que no era. Aún en ese momento de frialdad, aún en ese momento de culpa en que me siento señalado por todos, en que me siento agobiado por todos los demás, aún en ese momento hay un pero del Señor Jesucristo, que si me acerco a su trono puedo alcanzar misericordia. Puedo acercarme al trono porque necesito a Cristo. No puedo hacerlo solo. No hay forma en que usted y yo lleguemos delante de Él y digamos: ¿sabes qué, Señor? Creo que hice demasiadas buenas obras. Creo que prediqué en la iglesia. Creo que canté en la iglesia. Yo cantaba en la iglesia. Creo que nunca engañé a mi mujer. Es más, le tengo miedo al adulterio. Creo que nunca me drogué. Creo que nunca me dejé llevar por el mundo y creo que me tienes que dejar entrar. Y eso no es cierto. Necesitamos a Cristo. Él es el camino al Padre. Él es el único que nos puede mover de nuestro estado de mortandad a un estado de vida. Hay un debate entre quién escoge al Señor Jesucristo, quién es el que decide. Y esta es mi opinión, no digo que sea doctrina, pero nos han hecho creer que somos nosotros los que debemos aceptar a Jesús, como que si Él estuviera rogándonos, cuando al final es Él el que tiene que aceptarnos, el que tiene que vivificarnos de nuestra muerte, porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Agustín de Hipona dijo: el pecado los ha matado. No tienen deseo de creer en Cristo, y la única forma de elegir a Cristo es si Dios interviene. Sé que no es la Biblia,
lo que estamos leyendo. Sé que es una cita de un ser humano pecaminoso igual que nosotros, pero cuánta verdad hay en esta frase. No podemos nosotros levantarnos a nosotros mismos. ¿O acaso dirán los huesos secos que presentó o que enfrentó el profeta Ezequiel fueron esos mismos huesos los que se levantaron? ¿O hubo una intervención divina? ¿Hubo un soplo de parte de Dios para que los huesos vivificaran? Definitivamente, la única forma de elegir a Cristo es si Dios interviene. Y esa es nuestra más grande necesidad, que Dios intervenga en nuestra salvación. Nos puede faltar la plata, nos puede faltar el trabajo, nos puede faltar la salud. Pero créanme, hermanos, que no nos puede faltar el Señor Jesucristo. De cualquier forma en nuestras vidas, necesitamos al Señor Jesucristo. Recuerdo que cuando empecé a leer más un poco acerca de la reforma cristiana y acerca de todo esto, usted sabe, de Martín Lutero y de Juan Calvino y de todos estos reformadores. Recuerdo que había una frase de Martín Lutero que no se me olvida. Bueno, de hecho hay dos. La primera es que la congregación, una vez que Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, contra la cual yo no tengo nada, una vez que Martín Lutero se separa de la iglesia y empieza a congregarse él con la propia gente, la gente le pregunta: ¿por qué todos los domingos nos predicas el evangelio? Y Martín Lutero le responde: porque el lunes ya se les ha olvidado. Y todos los días debemos recordarnos de nuestra necesidad del Señor Jesucristo. No podemos solos. No podemos solos. Si somos sabios en nuestra propia opinión, nos estamos engañando a nosotros mismos. Martín Lutero también, en una de sus 95 tesis que clavó en la abadía de Westminster, dice también que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento constante. Todo el tiempo, día a día. Y usted me dirá: es que Martín Lutero era un hombre y Juan Calvino y Agustín era un hombre. Bueno, pues entonces hablemos del Señor Jesucristo. En Lucas 4:23, Jesucristo le dice a la gente: cualquiera que venga en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No está diciendo venga los domingos. Venga una vez al mes. Y peor ahora con el tema de COVID y de pandemia, ya queremos decir 3 domingos en YouTube y un domingo presencial. No es así, es cada día. Todos los días necesitamos al Señor Jesucristo. Y agregando a la frase de Martín Lutero que decía antes que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento constante, yo diría que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento, una vida de confesión, una vida de confianza o de fe en el Señor Jesucristo, una vida de comunión y una vida de disciplinas espirituales constantes día a día. Ahora vuelvo a las preguntas que no hice, que no respondí antes. ¿A quién le escribía Santiago? ¿A quién le escribía Juan? ¿A quién le escribía Pablo? ¿A quién le escribía el escritor de Hebreos? Le estaba escribiendo a la iglesia. Esta prédica quizá podrá sonar para alguien que no conoce a Cristo, pero en realidad es una prédica para cualquier persona. Conocedor de Cristo o no, todos necesitamos al Señor Jesucristo. Yo quiero que hoy pongas en tu corazón estas palabras: necesito a Cristo. No soy yo en realidad, es Cristo en mí el que hace la buena obra. Alguien por ahí me dijo un día: somos tan inútiles que los frutos que damos no son nuestros, son frutos del Espíritu. Y es tan cierto. No podemos solos, necesitamos a Cristo. Y hoy medita en tu necesidad del Señor. ¿En dónde lo necesitas? Pero yo quiero que vayas más allá de las necesidades físicas. No me vayas a decir: lo necesito porque necesito un trabajo, o porque necesito una novia, o porque necesito dinero. Ve hacia allá mucho más. Trasciende y dime o piensa cuál es la necesidad tuya que tienes del Señor Jesucristo. ¿Hay algún pecado quizá? ¿Hay alguna mala actitud? ¿Hay algún mal hábito? Y toma este tiempo para meditar. Toma este tiempo para reflexionar acerca de tu necesidad del Señor Jesucristo. Amén. Mi
Redentor, Jesús, fuente de gracia. No hay nada más que el Padre pueda dar. Él es mi gozo, Él es mi justicia, mi fiel amor, mi paz y libertad. Me aferro a Él, descanso solo en Cristo, pues mi vida pertenece a Él. Oh, qué grande verdad, suyo soy, mío es Él, no fui yo, sino Cristo en mí. Estoy desamparado, pues a mi lado el Salvador está. Me gozo cuando veo que soy débil, porque Dios ahí muestra su poder. Me aferro a Él, es Dios quien me defiende. En negro valle me pastoreará, la noche acabará y con gozo diré: no fui yo, sino Cristo en mí. Jesús me ha perdonado, seguro estoy, el precio ya pagó. Él sufrió y murió por mis pecados, resucitó, la tumba Él venció. Me aferro a Él, deuda cancelado, mi abogado siempre sea Él. Mis cadenas rompió, canto y libre soy. No fui yo, sino Cristo en mí. Sigo a Jesús, lo anhelo a cada instante. Él prometió llevarme a su hogar, y cada día Él me santifica, hasta que sé gozoso frente a Él. Aleluya. Me aferro a Él, descanso solo en Cristo, toda gloria sea solo a Él. Por la eternidad, alabanza será. No fui yo, sino Cristo en mí. Digámoslo, iglesia. Me aferro a Él, descanso solo en Cristo, toda gloria sea solo a Él. Por la eternidad mi alabanza será. No fui yo, sino Cristo en mí. Por la eternidad mi alabanza será. No fui yo, sino Cristo en mí. Una vez más. Por la eternidad
Mi alabanza será, no fui yo, sino Cristo en mí. No fui yo, sino Cristo en mí. No fui yo, sino Cristo en mí. No somos nosotros, es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso día a día debemos acercarnos a Él. Día a día debemos tomar nuestra cruz. Día a día debemos confesar nuestro pecado. Día a día debemos arrepentirnos. Día a día debemos tener comunión con Él. Día a día debemos mejorar nuestras disciplinas espirituales. Día a día necesitamos del Señor Jesucristo. Y hoy te quiero retar, porque realmente la palabra del Señor Jesucristo es retadora. Y no vayas a pensar de que yo te lo digo desde un punto superior. Lo digo desde un punto igual que el tuyo, porque al mismo tiempo que yo estudiaba esta palabra, el Señor hablaba a mi corazón. Y los dos estamos hoy siendo retados. Hoy quiero retarte y moverte a que nuestra vida sea una vida necesitada del Señor Jesucristo en cualquier aspecto. A que en el momento en que lo necesitemos doblemos nuestras rodillas, a que lo busquemos en su palabra constantemente, a que tengamos buena comunión con nuestros hermanos, a que tengamos siempre la confianza y los ojos puestos en el dador, en el autor y en el consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo, a que siempre estemos dispuestos a confesar nuestros pecados en el Señor. Y sobre todo a que todos nuestros días en nuestro caminar tomemos nuestra cruz y le agrademos. Sé que es algo difícil, sé que es algo que se nos puede ir la vida intentándolo, pero vale más reconocer al Señor Jesús en todos nuestros caminos, porque Él enderezará nuestras veredas, y no ser sabios en nuestra propia opinión y encontrar caminos que nos parezcan buenos, pero que su final sea de muerte. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que en cualquier punto que nosotros vayamos a ella, siempre apunta hacia ti, Cristo Jesús. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres bondadoso, porque eres fiel y justo, porque eres amoroso, porque eres misericordioso, porque nos das gracia. Gracias, Señor Jesús, porque sin ti nada podemos hacer. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y una vez más, Señor, a viva voz, quizá vemos algunos que no podemos hacerlo en este momento, pero en cualquier momento de nuestras vidas levantaremos nuestra voz para decirte: necesitamos, Señor Jesús, necesitamos tu perdón, tu gracia, tu misericordia, necesitamos tu amor. Gracias por tu muerte en la cruz. Y si tú todavía no has rendido tu vida al Señor Jesús, este es el momento para que le digas: Cristo Jesús, sé el dueño de mi corazón. Recíbeme en tus brazos, recíbeme en tu familia. Sé mi Padre, quiero ser tu hijo. Este es el momento específico para demostrar esa necesidad, diciéndole a Jesús: Jesús, entra en mi vida, limpia lo que haya que limpiar, siéntate en el trono de mi vida, Padre Celestial. Te lo pido, te lo suplico, este es el momento. Y si te has alejado de Él, también es el momento para pedirle perdón, para arrepentirte, para voltear tu mirada hacia Él, para dar un giro de 180 grados y dejar de hacer lo que hemos estado haciendo comúnmente y decirle: Señor, aquí está mi vida, la rindo, la entrego a ti, es tuya. Padre, una vez más, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por esta congregación. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te anhelo, te necesito,
propio ser. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, Jesús. Vamos a cantarlo. Yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón. Recibe mi adoración, adoración, porque te anhelo.